Esto destruye a la persona que no te supo valorar. Quédate que de esto hablaremos en el video de hoy. Yo soy Alonso de alonsohernandez.net. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video de este canal Supera a tu ex. El día de hoy hablaremos de esas situaciones donde a lo mejor estabas viendo si regresabas o no con tu expareja, o bien estuviste saliendo, estuviste conociendo a una persona, aún casi algo, sin embargo las cosas simplemente no funcionaron. Te diste cuenta que simplemente o solamente te ilusionó, te usó, te retuvo e incluso diste mucho y recibiste muy poco. Y el deseo de que esa persona sufra lo mismo que tú estás sufriendo, o sufra peor, o que pague las que hizo, surge en ti, y esto es completamente normal. Sin embargo, para cumplir con la premisa, con el título de este video, primero que nada debemos entender justamente estas emociones, justamente ese deseo de venganza. Como te decía, es hasta cierto punto normal sentir esas ganas de que esa persona sufra. Sin embargo, es necesario a toda costa dejar ese deseo de venganza. ¿O por qué tenemos que dejar ese deseo de venganza? Porque el único afectado vas a ser tú. ¿En qué sentido? En que el que va a traer o la que va a traer esa carga dentro de sí, e inclusive se empeora si esa persona realmente no sufre, si esa persona no está pagando todas las que hizo, se va a aumentar esas ganas de venganza, ese dolor, ese sufrimiento, porque no estás sufriendo. Y te digo, solamente tú lo vas a traer. Es como si yo te quiero dar un regalo y tú no lo aceptas. ¿De quién es ese regalo? Pues sigue siendo mío. Lo mismo pasa con ese rencor. Si tú le quieres dar ese rencor a esa expareja, a ese casi algo, y esa persona simplemente no lo recibe porque no se engancha, ¿con quién se queda ese rencor? Exactamente, contigo. ¿Y a quién le daña esas sensaciones? Pues solamente a ti. Por lo tanto, el primer punto es dejar de lado todas esas ganas de venganza, todas esas ganas de ver sufrir a esa persona. Porque si bien es cierto, es normal experimentarlas, tampoco se trata de que esas sensaciones tomen decisiones y acciones y se apoderen de nosotros. 2, porque este sufrimiento no solamente se va a limitar o no solamente se va a presentar en esta situación con esa persona, sino que este sufrimiento se va a replicar en futuras situaciones con diferentes personas si nosotros no vemos nuestro grado de participación, si nosotros no aprendemos de esta situación. Estas ganas de ver sufrir a esa persona no solamente se van a presentar ahora, sino que se van a presentar cada vez que pase algo similar a la historia que pasó con tu ex o con ese casi algo. 3, porque tú también has estado del otro lado, nos guste o no, también nos ha tocado estar en esa situación donde nos toca rechazar, nos toca dejar de lado a una persona que a lo mejor nos convenía, que era una gran persona, que nos daba muestras de cariño, nos daba muestras de interés, que inclusive nos tocó amar, que nos tocó compartir momentos lindos. Sin embargo, también nos tocó terminar una relación, o bien te digo, estar saliendo con alguien que era un partidazo, sin embargo no nos convenía, o no que no nos convenía, sino no nos gustaba, no nos llenaba el ojo. Y a lo mejor estuvimos saliendo, viendo a ver si las cosas funcionaban, y simplemente no nos convenció y dejamos de lado a esa persona. Es decir, también nos ha tocado estar del otro lado. Y seguramente tú digas, no, mi situación fue distinta. Sí, fue distinta porque tú la ves desde otra óptica, pero probablemente la otra persona también deseaba lo mismo que tú ahora deseas. Es decir, ganas de venganza y de sufrimiento. Y cuando has estado del otro lado, sabes perfectamente que las cosas no son tan deliberadas. Es decir, que tú deliberadamente no rechazaste o no te quisiste aprovechar o no quisiste jugar con la otra persona, sino simplemente a lo mejor mostraste interés, mostraste reciprocidad, y conforme fueron saliendo o conforme a lo mejor querían volver, tú no te notaste tan convencido, tan convencida, y decidiste mejor no seguir con los planes con esa persona. No es que hayas planeado jugar con esa persona al mostrarle interés y después ya no tener interés, sino simplemente conforme se fueron conociendo, conforme fuiste conociendo a esa persona, bueno, simplemente decidiste ya no seguir conociéndola. Lo mismo aplica para la otra persona. No necesariamente de manera deliberada quiso jugar contigo, quiso aprovecharse, usarte, sino muy probablemente solamente perdió el interés por ti, se confundió, no supo cómo llevar las cosas
algo que también a nosotros nos ha pasado. Claro que hay casos que sí, efectivamente, de manera deliberada una persona se puede aprovechar de nosotros. Y si ese es el caso, te voy a dar también en este video las claves para que esa historia no se repita. Y tal vez tú digas, no, Alonso, es que la verdad yo sí me quiero vengar, yo quiero que esa persona sufra. Te recuerdo, si no abandonas esas ganas, no solamente vas a sufrir más en esta situación o te va a costar más salir de esta situación, sino que la historia se va a repetir con diferentes personas. Vas a seguir dando más por muy poco que recibes y esto te va a generar muchísima molestia y obviamente nuevas ganas de venganza. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo dejar ese deseo al lado? Primero que nada, aceptar las emociones de venganza, la emoción de dolor, la emoción de rabia es completamente normal que la sientas. Muchas personas te pueden llegar a decir, no amiga, amigo, no te enojes. Sin embargo, es imposible no molestarnos. Por lo tanto, es importante entender que son normales, pero también que esas acciones no nos lleven a tomar acciones. Es decir, que esas emociones no se apoderen de nuestro actuar, sino por el contrario, razonarlas, gestionarlas y entender que si nos dejamos llevar por ellas, no nos van a llevar a ningún lado, sino por el contrario, nos van a llevar a más sufrimiento en esta situación y en futuras ocasiones. Tercera, conciencia de participación. ¿Cómo fue que participamos en esta situación? ¿Cuál fue nuestra responsabilidad? Muchas veces nos cuesta ver nuestra participación, nuestra responsabilidad. Y te digo, esto nos lleva justamente a querer reclamar, a solamente ver la culpa de la otra persona. Sin embargo, para generar crecimiento y que esto no se repita en futuras situaciones, debemos también ver cómo fue que participamos. Si esa persona definitivamente no mostraba un grado de interés y nosotros seguíamos ahí disponibles para él o para ella, al chasquido de sus dedos accedíamos a lo mejor a tener intimidad o estábamos cuando él o ella quisiera dando pero sin recibir nada a cambio. Esto no solamente fue participación de la otra persona, no solamente fue que la otra persona nos retuvo, sino que también nosotros de manera inconsciente quisimos estar ahí. No, es que me daba ilusiones, sí, pero si esas palabras no se sostenían con hechos, es importante aprender justamente eso. Que no solamente nos endulcen el oído, sino que también veamos los hechos de la otra persona. Sé que esto es difícil, sé que esto te puede llegar a doler, pero es necesario para dejar estas emociones de lado y te digo, no se repitan en un futuro con otra persona. Y que tú sigas sufriendo por no haber aprendido, por no ver lo que no querías ver. En conclusión de este punto, da conforme vayas recibiendo. Para evitar este tipo de desilusiones que te van a traer deseos de venganza, solamente limítate a dar conforme veas que también esa persona muestra interés en ti, muestra inversión en la relación, en lo que están construyendo. Y cuarta, entender, como te digo, que es normal sentir la emoción, pero que esa emoción no es en vano. Esa emoción de enojo, esa emoción de venganza nos está diciendo que no toleramos ese comportamiento en otra persona y que en cuanto se presente debemos ponerle un alto. Cuando esa persona quiera volver a jugar con nosotros, recordemos esa emoción y pongamos límites para que la historia no se repita, ya sea con esa persona por la cual estás viendo este video o en futuras ocasiones. ¿Qué ganamos si dejamos de lado estas sensaciones? Una, sensación de paz, sensación de haber sanado, aprendizaje y crecimiento. ¿Por qué? Porque vimos a lo mejor cosas que no queríamos ver, asumir responsabilidades que no queríamos asumir y esto obviamente nos prepara muchísimo mejor para futuras situaciones, ya sea con esta persona que quiera regresar o bien con futuros candidatos. Y obviamente si tú te concentras en ti y no dejas que estas emociones tomen acción por ti, quiere decir que tú vas a estar sumamente enfocado en tu crecimiento, en tu sanación y no le vas a dedicar más tiempo a esa persona. ¿Cómo se va a sentir aquel al que le diste muchísima atención, muchísimo interés y de repente ya no lo tiene? Sí, efectivamente le vas a tocar el ego. Se va a preguntar ¿por qué ya no estás ahí? Si antes era una opción. Y así es como se lleva la venganza con esa persona, justamente no siendo como él o como ella, como bien diría Marco Aurelio. Y además, obviamente, recordar al gran filósofo Don Ramón, que decía que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. La mejor venganza es concentrarte en ti, en tu sanación, en tu superación, traduciéndose esto en indiferencia hacia esa persona. Si quieres seguir creciendo, ya sabes que cuentas con mi curso Supera tu Ex. Suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chao, chao.